Bien, bienvenidos a una nueva clase de fisiología endocrina. Esta vez vamos a hablar sobre la corteza suprarrenal y en este caso la producción de cortisol, que es un glucocorticoide. Todo empieza en una de las zonas de la corteza suprarrenal, que es la zona fascicular. Recuerden que la corteza suprarrenal tiene tres zonas: la zona fascicular, la zona glomerular, que es la más externa de las tres, y la zona reticular, que es la más profunda. Es decir, esta zona, la zona fascicular, es la zona media de la corteza suprarrenal. Asumimos que este proceso podría ocurrir también en la zona reticular, pero no en la zona glomerular, porque allí se va a sintetizar aldosterona. Entonces lo que hacen estas células es tomar el colesterol, en su mayoría colesterol plasmático, a través de, por ejemplo, receptores de LDL, de lipoproteínas de baja densidad. El colesterol ingresa a la célula y luego es trasladado a través de una estructura proteína de la mitocondria, que es conocida como STAR por sus siglas en inglés, que es la proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis. Es trasladada hacia es trasladado, el colesterol hacia el interior de la mitocondria. Entonces este proceso inicial depende de la mitocondria. Bien, y luego, entonces, allí por acción de esta enzima, la P450-SCC, que puede tener otros nombres como 20-22 desmolasa, SCC son las siglas en inglés de el clivaje o ruptura de la cadena lateral, porque el colesterol, que es un compuesto de 27 carbonos, luego de que esta enzima actúa sobre él, está generando pregnenolona, que es un compuesto de 21 carbonos, es decir, está removiendo una cadena lateral de carbonos del colesterol para generar pregnenolona. Se considera que para la síntesis de todas las hormonas esteroideas, es decir, aquellas derivadas de colesterol, el aporte del sustrato, que es el colesterol, o la acción de esta enzima, son factores claves en el proceso. Ahora, la pregnenolona se ha formado y lo que va a ocurrir es que la pregnenolona sale de la mitocondria y va a ingresar al retículo endoplásmico liso, de tal forma que allí va a ocurrir la reacción siguiente, que es la catalizada por esta enzima, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Como producto de esta reacción se generará progesterona. Lo que está haciendo entonces aquí esta enzima es oxidando un grupo hidroxilo para transformar la pregnenolona en progesterona. Bien, ahora una nueva enzima, que es la 17-alfa hidroxilasa, adiciona un grupo hidroxilo a la progesterona para formar 17-alfa hidroxiprogesterona. Esta enzima, que voy a subrayar acá, es clave en este proceso de síntesis de cortisol y solo está presente en la zona fascicular de la corteza suprarrenal, también en la zona reticular. Por eso entonces decimos que solo las zonas, en este caso la fascicular, que tienen esta enzima son las que pueden sintetizar el cortisol. Entonces se ha formado 17-hidroxiprogesterona. Bien, y ahora lo que va a ocurrir es que sobre esta 17-alfa-hidroxiprogesterona, esta nueva enzima, la 21-alfa-hidroxilasa, adiciona un nuevo hidroxilo, formando ahora un compuesto que es el 11-desoxicortisol. Ahora, este 11-desoxicortisol es transportado de nuevo a la mitocondria. Entonces aquí finalmente el último proceso ocurre también a nivel mitocondrial, y allí esta enzima, la 11-beta hidroxilasa, está finalmente adicionando otro grupo de hidroxilo para formar cortisol, que va a ser la hormona que tendrá acciones biológicas en los diferentes tejidos. Muy bien, entonces ahora tenemos cortisol. Hay varias de estas enzimas, como por ejemplo la P450-SCC, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la 21-alfa hidroxilasa y la 11-beta hidroxilasa, que
están presentes en las tres zonas de la corteza suprarrenal. Sin embargo, solamente las zonas fascicular y reticular tienen la 17-alfa-hidroxilasa y por eso solo en esas zonas se puede sintetizar cortisol. Ahora, este cortisol va a salir a la circulación y se va a transportar unido a proteínas en su mayoría. Entonces podríamos decir que cerca del 90% del cortisol es transportado unido a una proteína que es, por las siglas en inglés, la globulina fijadora de corticosteroides, que también recibe otro nombre que es la transcortina. Esa proteína va a transportar cerca de 90% del colesterol, perdón, del cortisol. Hay un 7 que se transporta unido a albúmina, y el porcentaje restante, que es más o menos 5 a 3%, 3 a 5% más o menos, se transporta libre. Bien, entonces el cortisol nuevamente es, al igual que las hormonas tiroideas, una hormona que tiene una alta unión a proteínas. Tiene una vida media de aproximadamente 1 hora en circulación, que es más corta que la de las hormonas esteroideas. Entonces el cortisol, al ser una hormona derivada del colesterol, puede atravesar la membrana celular libremente y va a actuar uniéndose a receptores que están a nivel intracelular. Entonces ahí es donde se presentará la acción de el cortisol. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando el cortisol se une a estos receptores? Asumimos que acá llegó cortisol a una célula, va a atravesar la membrana celular, nuevamente suponemos que esta es la membrana celular, bien, y se va a unir a el receptor que está a nivel del citosol. Entonces allí tenemos cortisol llegando, atraviesa la membrana celular, se une a este receptor, vamos a llamarlo el GR, que es el receptor de glucocorticoides. Sabemos que el cortisol hace parte de estos compuestos. Son denominados así por su habilidad para elevar la glicemia. Entonces ya pueden ustedes ir deduciendo las acciones que tendrá el cortisol en los tejidos. Este receptor puede estar asociado a nivel a nivel citosólico a un grupo de proteínas conocidas como proteínas de choque térmico, de tal forma que cuando el cortisol llega y se une a su receptor, lo que va a ocurrir es que el receptor se disocia de esta proteína de choque térmico, y ese complejo cortisol y receptor de glucocorticoides va a transportarse a través de los poros nucleares hacia el interior del núcleo, y a nivel nuclear es donde va a producir cambios en la transcripción de muchos genes, produciendo entonces así las variadas acciones que vemos a nivel tisular. Bien, entonces esta acción, recordemos que aquí el ADN, algo similar a lo que ocurría con las hormonas tiroideas, hay elementos del ADN que se conocen como los elementos de respuesta a los glucocorticoides. A estos elementos de respuesta a glucocorticoides es a los cuales se unirá el complejo de receptor de glucocorticoides junto con el cortisol unido a él. Y al unirse a estos elementos de respuesta a glucocorticoides, entonces se modulará la transcripción
de muchos genes. En algunos casos podrá aumentar y en otros casos reducir la expresión génica. Ahí tenemos entonces algunas de las acciones de los glucocorticoides que dependen entonces de cambios en el metabolismo celular. Y hay una acción clave en el metabolismo, que es por la cual se han llamado así glucocorticoides, que tiene que ver con aumentar la expresión de enzimas gluconeogénicas que participan en ese proceso. Bien, además de eso, el cortisol puede promover los procesos de lipólisis en tejido adiposo o proteólisis a nivel muscular y puede disminuir la captación de glucosa a nivel muscular, proceso que es mediado por los GLUT4, transportadores de glucosa 4. Entonces, estos procesos en su conjunto, si ustedes se dan cuenta, elevarán la glicemia, por lo tanto la acción del cortisol es contraria u opuesta a la de la insulina en la medida en que está elevando la glicemia, mientras que la insulina, sabemos, es una hormona hipoglicemiante. Entonces esas serán las acciones del cortisol a nivel tisular. Se han descrito también acciones antiinflamatorias de los glucocorticoides, ya que estos pueden mediar, por ejemplo, la síntesis de moléculas que están participando en el proceso inflamatorio. En este caso pueden inhibir, por ejemplo, la fosfolipasa A2, que es una enzima importante para la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, que están participando en las respuestas inflamatorias. Entonces muchos glucocorticoides, especialmente en la práctica clínica, se utilizan como antiinflamatorios. Ahora, la pregunta en este caso es cómo se regula la síntesis de cortisol a nivel de la corteza suprarrenal. Y la respuesta es que el proceso es similar al de la glándula tiroides, en el sentido que hay también un eje hipotálamo-hipófisis, en este caso glándula suprarrenal, que está mediando este proceso. Entonces tenemos un primer paso en el que estaría aquí involucrado el hipotálamo. Bien, en este caso hay una zona clave en el hipotálamo, que son las neuronas que componen el núcleo paraventricular. Desde allí se está sintetizando y liberando una molécula que es la CRH, por sus siglas en inglés, hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora de corticotropina va a actuar a nivel hipofisiario, a nivel de la hipófisis anterior, sobre unas células que podríamos llamarlas células corticotróficas o corticotropas, que son una población diferente a las células tirotróficas que sintetizaban TSH, porque en este caso las células corticotróficas van a sintetizar una molécula que recibe varios nombres. Uno de ellos es ACTH, o también se denomina corticotropina. De ahí la denominación que recibe esta otra hormona liberadora de corticotropina, porque está induciendo a estas células a que liberen esa otra hormona. Y esta va a actuar a su vez en la corteza suprarrenal, estimulando en este caso las células de la zona fascicular a que liberen cortisol. Bien, ahora
esta CRH es un péptido de 41 aminoácidos. Se está liberando entonces del hipotálamo, está viajando por un sistema que es el sistema porta hipotálamo hipoficiario, al igual que lo hace la TRH en el caso del eje hipotálamo hipófisis glándula tiroides. A través de ese sistema porta hipotálamo hipoficiario viaja hasta la hipófisis y aquí actúa uniéndose a receptores acoplados a proteínas G. En este caso es un receptor acoplado a una proteína GS, por lo que acá estas células sintetizarán AMP cíclico como segundo mensajero, y ese AMP cíclico va a ser entonces el que, el aumento de esos niveles de AMP cíclico será entonces el que estimulará la liberación de ACTH. Bien, eso está ocurriendo en la hipófisis. Ahora, esta ACTH se está liberando desde acá, está viajando hasta la corteza suprarrenal, es también una hormona peptídica y por lo tanto actuará también en receptores de membrana celular. Lo interesante aquí es que la ACTH deriva de una molécula más grande, de una preprohormona, podríamos decir, que es la proopiomelanocortina, de la cual derivan también otras hormonas. Y la ACTH está actuando entonces a través de unos receptores particulares que se llaman receptores de melanocortinas. Se une entonces a estos receptores de melanocortinas y va a inducir entonces la secreción de cortisol en las células de la zona fascicular y reticular de la corteza suprarrenal, actuando a través, en este caso a través de receptores 2, tipo 2 de melanocortinas, allá a nivel de la corteza suprarrenal. Estos receptores tienen una similitud con estos de las células corticotróficas, y es que están acoplados a proteínas GS. Por lo tanto, aquí también el segundo mensajero intracelular será el AMP cíclico, que al aumentar los niveles en estas células se acelerará el proceso de síntesis de cortisol y también se inducirá la liberación del cortisol. Entonces, por ejemplo, puede aumentar la actividad de esa primera enzima que vimos es necesaria para la síntesis, que es la P450-SCC, entre otras, y eso al final llevará a que aumente la síntesis de esta hormona. Bien, eso sería entonces el proceso de regulación de la síntesis de cortisol. Vimos también los pasos necesarios para sintetizar a la hormona. Eso sería entonces lo que ocurriría en la zona fascicular. Ahora, hay una zona adicional en la corteza suprarrenal que es la zona más externa, que es la zona glomerular. Esta zona sintetiza aldosterona, que podríamos ahora clasificarla como un mineralocorticoide. Esta zona entonces va a sintetizar aldosterona y tiene algunos pasos en la síntesis similares al cortisol, pero otros diferentes. Similitudes: esta hormona deriva también del colesterol, es una hormona esteroidea, entonces sabemos que lo mismo, a través de los receptores de LDL el colesterol se puede internalizar, puede ingresar a la célula, y luego, una vez ingresa ese colesterol, entonces la misma enzima que participaba en la síntesis de el cortisol, que era la P450-SCC o 2022 desmolasa, va a transformar el colesterol en pregnenolona.
¿Qué va a ocurrir después de que se ha formado la pregnenolona? Esa pregnenolona, esto recuerden que está ocurriendo en el interior de la mitocondria. Esa pregnenolona va a salir de la mitocondria y ahora lo que va a ocurrir es que la misma enzima que ya habíamos visto, que es la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, va a transformar esa pregnenolona en progesterona. Se ha formado ahora progesterona. Esta progesterona será el sustrato para que actúe ahora otra enzima, que es la 21-alfa hidroxilasa, y como producto de esta reacción se va a formar ahora una nueva molécula que es la 11-desoxicorticosterona. 11-desoxicorticosterona. Bien, esta ingresará de nuevo a la mitocondria. Recuerden que esta primera reacción ocurre en la mitocondria, esta siguiente es en el retículo endoplásmico liso. Esta molécula ingresa de nuevo a la mitocondria y acá va a actuar otra enzima que es la 11-beta hidroxilasa, se formará entonces como producto de esta reacción corticosterona, y finalmente entonces lo que tenemos es que hay una enzima que está presente solamente en la zona glomerular, que al actuar sobre la corticosterona va a formar aldosterona. La aldosterona es un compuesto de 21 carbonos. También para llegar de colesterol hasta aldosterona hay una primera reacción clave, que es retirar una cadena lateral de carbonos en la molécula de colesterol. Esta enzima, que solo está presente en la zona glomerular, es la aldosterona sintasa. Solamente está presente en la zona glomerular y por eso solo allí se puede sintetizar aldosterona. Esta ha sido entonces la síntesis de aldosterona. Tiene, como lo ven, algunos pasos similares con la síntesis de cortisol. Sin embargo, el cortisol y la aldosterona tienen acciones diferentes. El cortisol vimos que tiene acciones principalmente metabólicas. La aldosterona está actuando a nivel renal, específicamente en los conductos colectores, como se ve en las clases de fisiología renal, para aumentar la reabsorción de sodio. Es importante mencionar algo en relación al cortisol, y es que hay una enzima que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, en el caso del cortisol, repito, que es la encargada de degradar el cortisol hacia cortisona, que es la forma inactiva, y de esa forma regular la acción del cortisol. Entonces la similitud entre esa hormona cortisol y la aldosterona es que las dos son hormonas esteroideas, comparten algunos pasos en la síntesis, pero sabemos que tienen acciones diferentes a nivel tisular. Ahora, en cuanto a la aldosterona, podríamos decir que hay al menos 2 o 3 secretagogos de aldosterona, o sea, moléculas que inducen la secreción de aldosterona, que serían la ACTH. Sin embargo, es más importante en el caso de la inducción de la secreción de cortisol. La aldosterona, esta sí es muy importante para inducir la síntesis y secreción de, perdón, la aldosterona no, la angiotensina 2, discúlpenme, la angiotensina 2. Esta sí es muy importante para inducir la síntesis de aldosterona. Y el potasio del líquido extracelular. Entonces, tanto el aumento de la secreción de ACTH, el aumento de los niveles de angiotensina 2 o el aumento de potasio en el líquido extracelular van a inducir todos ellos
la síntesis y liberación de aldosterona, que actuará, como se ve en las clases de fisiología renal, a nivel de los conductos colectores, aumentando la reabsorción de sodio y induciendo también, aumentando la secreción de potasio. Por eso recuérdese que un paciente con hiperaldosteronismo, que tiene elevada la secreción de aldosterona, podrá tener hipocalemia porque está secretando más potasio a nivel de los conductos colectores y por lo tanto excretándolo en la orina, y como está reteniendo sodio y con el líquido, se considera que la aldosterona ayuda también a regular el volumen de líquido corporal, podría tener ese paciente hipertensión arterial. Este ha sido un resumen de cómo se sintetizan y las acciones que tienen entonces la aldosterona y el cortisol a nivel tisular.